Pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Ahora tenemos como invitado al profesor Roberto García Medina, que nos va a hablar sobre un ejemplo de las matemáticas en la interdisciplina, modelos de neuronas. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, profesor, y adelante. Hola, buenas tardes, profesores. Muchas gracias también por la invitación. Y bueno, yo el día de hoy les quiero platicar, es un poco, le doy como compartir, ¿no? De una vez. Sí, Este, sí puedes convertir. a ver si se ve ahí, Sí, Sí, perfecto. sí se veía bien. presentación. Perfecto. Eh, Sí. Gracias. compartirles desde mi corta experiencia en la Escuela Nacional Preparatoria, cómo, cómo he abordado este tema de los modelos de neuronas para tratar de incentivar que los alumnos como entiendan un poco de qué es la interdisciplina y sobre todo, pues que le encuentren un poco de interés a las matemáticas porque pues parte de los primeros retos que me encontré de venir de dar clases de licenciatura en Facultad de Ciencias a llegar a una prepa, pues es eso, ¿no? Que en la prepa los alumnos no, pues tienen un rechazo total hacia las matemáticas y no le ven sentido y no le encuentran aplicación. Entonces, yo como alguien que trabajé justo en el área de la aplicación de las matemáticas, he tratado como de convencerlos de que las matemáticas sí se ocupan, de que tienen varios campos de aplicación y, y, y de que se relaciona con todas las demás ciencias, ¿no? Entonces me parece que hablar de neuronas es un ejemplo de varios que se pueden exponer como maestro de matemáticas para tratar de incentivar a que los chicos le encuentren un valor a aprender las matemáticas de prepa. Comenzaré pues con esta pregunta que perdón, quería saber cuánto tiempo disponemos para la charla. Gloria, Pues una hora y cuarto ya con preguntas, por ejemplo. Ujú. Ah, ok. Igual traté de hacerla muy breve, pero Ah, gracias. para, para no irme tan rápido. Em, con esta pregunta que me ha perseguido varias veces en distintas etapas de la carrera, que es si las matemáticas son una ciencia, ¿no? Siento que más allá de debatirlo en este momento, pues comentar, ¿no? Que en distintos entornos, en distintos, pláticas ha salido esta pregunta y siempre hay debate, ¿no? Hay quienes dicen que no, porque no viene del método empírico, que no se da el proceso de observación y experimentación. Hay quienes dicen que de hecho sí, o que es una ciencia, pero una ciencia formal. Y hay quienes dicen que las matemáticas no son una ciencia, pero que son el lenguaje de las ciencias, ¿no? Entonces, también a algunos no nos gusta porque entonces significa que nada más son un lenguaje, pero no sirven, no son una ciencia en sí. Es un debate, ¿no? Si quieren al ratito lo platicamos y pues comentar, ¿no? Brevemente lo que yo entendí, las diferencias entre lo que es la multidisciplina, interdisciplina y la transdisciplina, ¿no? Para estudiar un problema en específico, que la multidisciplina, desde distintas áreas o ciencias o disciplinas, se estudian en paralelo el mismo problema, el mismo objeto de estudio y se reportan los resultados como si estudiáramos un problema desde distintas ópticas, ¿no? O perspectivas, pero cada trabajo sigue sus propios métodos, cada disciplina sigue sus propios métodos. Y en la interdisciplina ya el trabajo se lleva más colaborativo, ya ahora físicos, químicos, matemáticos, biólogos trabajan de la mano, hacen equipos de trabajo y estudian juntos un problema que tienen en común, utilizando las herramientas y conocimientos que cada especialista tiene. Y recientemente se empezó a hablar de la transdisciplina, que justo va más allá de la academia, que es estudiar un problema, pero a la luz no solo de los científicos y los académicos, sino también de la sociedad, de las personas involucradas, del fenómeno que se estudia y todo su contexto y ¿cómo se le llaman? Los actores que están jugando un rol en el problema, ¿no? Entonces, justo pues quería que ustedes me dijeran al final de mi presentación si este ejemplo sí se cataloga como interdisciplina o quizás multidisciplina. En el caso de la neurociencia, que es un ejemplo de matemáticas aplicadas, considero yo que por lo menos se involucran la biología, la química,
la física, la ingeniería y la computación, además de las matemáticas. La biología, bueno, cuando hablamos de neuronas, desde la prepa creo que ya se empieza a ver esto, justo pues hablamos de conceptos básicos como la biología de la célula o su fisiología, qué son las sinapsis eléctricas, cómo la anatomía no solo de una neurona, sino de ciertas regiones del cerebro, cómo funciona el sistema nervioso. Todo eso lo podemos platicar en una clase de biología cuando estamos estudiando la neurona. Y yo lo que les quiero hablar es de qué es la excitabilidad en particular, ¿no? Qué es un fenómeno excitable y qué es el potencial de acción de la famosa neurona, que es la que, ¿cómo se llama? El centro de estudio de la neurociencia, ¿no? Em, el potencial de acción justo se caracteriza por este dibujito que tengo aquí a la derecha. No sé si mi apuntador se ve o... Sí se ve. Ok. Sí. Eh, que justo es lo que registra un electrodo cuando está estudiando una neurona y que está midiendo ese voltaje que tiene la membrana, que normalmente está en un estado de reposo, que aquí se marca que es como -70, pero que cuando recibe un estímulo externo, que puede ser justamente la sinapsis o la suma de sinapsis que vienen de varias neuronas, o en el caso de un laboratorio, pues un estímulo artificial, un artefacto ahí que le inyecta corriente, que le inyecta voltaje a la neurona, pues ese estímulo puede desencadenar una reacción como esta que se ve aquí en verdecito y después regresar a su estado de reposo. Pero si el estímulo es demasiado fuerte, que supera un umbral, la reacción que da la neurona es de liberar un potencial, un voltaje que no es proporcional al estímulo, o sea, que dispara o se eleva demasiado, ¿no? Y por eso se le conoce como disparo, ¿no? Crece demasiado y después de un tiempo, aproximadamente 2 milisegundos, decrece y regresa a su estado natural, a su estado de reposo. Y de hecho pasa este fenómeno que se llama hiperpolarización, en el que no solo regresa a su estado de reposo, sino que baja un poquito más antes de regresar a su estado de reposo. Estas gráficas se le conocen como potenciales excitatorios posinápticos y se deben justamente a un estímulo que fue derivado de la sinapsis o de un experimento en laboratorio. Entonces, explicarle esto a alumnos de prepas, pues justifica también introducirlos en estos conceptos básicos de fisiología de la célula, ¿no? Entonces, ¿por qué se le llama fenómeno excitable? Porque justo hay una respuesta en el que dependiendo del estímulo no pasa nada o pasa algo muy pequeño que es proporcional al estímulo, pero si el estímulo supera un cierto umbral, la respuesta es demasiado abrupta, demasiado, como, ¿cómo decirlo? Exagerada, ¿no? O pasa nada o pasa todo, ¿no? Le llaman en algunos libros que es un fenómeno de respuesta a todo o nada, ¿no? Em, y bueno, de la física, de la biología pasamos a la química. ¿Cómo sucede realmente este fenómeno de la excitabilidad, del potencial excitatorio posináptico en una neurona? Bueno, pues la neurona se compone por, como se ve aquí en el dibujito, su soma, sus dendritas, y su axón, ¿no? Que es la terminal axónica que lleva la señal eléctrica a otras neuronas. Y en sus dendritas, recibe las señales eléctricas de la sinapsis. Por las dendritas recibe, por el axón propaga. Y todo esto está recubierto por una membrana que le llaman membrana bilipídica, porque de hecho la membrana, ya cuando le pone uno el microscopio, pues son muchas proteínas y sobre todo lípidos, ¿no? Grasas, que tienen una capa por dentro y una capa por fuera de la neurona, por eso se llama bilipídica. Y atravesados, tra- eh, como se, pues se atraviesan tal cual la membrana, hay proteínas que se conocen como los canales iónicos y hay otras proteínas que se conocen como las bombas de sodio y potasio. Y estos canales iónicos justo permiten o son compuertas que permiten el paso de iones que viven dentro y fuera de la neurona, ¿no? Entonces, la neurona como es bilipídica es hidrofóbica, es decir, no hay mucho flujo a través de la membrana y el flujo que hay dentro y fuera de la neurona se da justo a través de estos canales iónicos que son proteínas incrustadas. Aquí en la imagen de la derecha se ve como una caricatura, como se ven como compuertas, de hecho estas dos están cerradas y se puede ver cómo hay iones de sodio y de potasio
dentro y fuera, y de pronto en algún momento estas compuertas se van a abrir y van a dejar pasar. Y lo interesante es que son canales selectivos, es decir, hay compuertas que solo sirven para sodio y compuertas que solo sirven para potasio. Solo dejan pasar un tipo de ion por el tamaño y por la forma que tienen estas proteínas. Entonces, aquí justo da para entender o estudiar o recordar qué son los iones, cationes y aniones, y estudiar un poco de moléculas y proteínas y realmente pues entender cómo se conforman estos mecanismos ya en la biología, ¿no? Eh, Comentar también que justo la concentración de iones negativos, es decir, los aniones, eh, como el sodio, ay, estoy viendo que está mal mi dibujito. Como el potasio más bien, no es cierto. Los aniones son negativos, entonces es el cloro, ¿no? Y los cationes son positivos, entonces es el sodio y el potasio. Entonces, resulta que hay mucha concentración, perdón, afuera, extracelular de sodio y mucha concentración de potasio adentro. No sé si se alcanza a ver en este dibujito. Sí, 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 sí se ve. Entonces, este es justo como un tema de concentraciones de química, ¿no? Como hay más concentración de un lado que del otro, de manera natural, estas como partículas van a tender a dispersarse homogéneamente sobre todo el medio, ¿no? El problema es que hay una barrera a la mitad que justo impide que se dé esa dispersión, ¿cómo se le llama? Pues sí, cuando se homogeniza una mezcla, ¿no? Entonces, en el dibujo de la derecha se puede ver mejor. Si tenemos más concentración de partículas de un lado que del otro, entonces las partículas de la derecha van a querer entrar o desplazarse hacia la izquierda, ¿no? Acá me dice afuera de la célula, adentro de la célula. Y entonces van a tratar de buscar su equilibrio de concentración o un equilibrio químico. El problema es que cuando eso sucede, cuando se abren estos canales de sodio, por ejemplo, aquí en el dibujo de la derecha hay muchos sodios, y cuando esos canales de sodio se abren, empiezan a pasar los sodios de un lado para el otro. Como son de carga positiva, va a llegar un momento en el que del lado izquierdo ahora ya se empieza a acumular y sobre todo pegado a la pared, pegado aquí a la línea divisora, se empiezan a acumular muchas partículas de carga positiva. Entonces va a llegar un punto en el que la carga positiva del lado izquierdo va a ser tanta que ya los iones positivos que están del lado derecho ya van a dejar de querer pasar porque ahora la carga positiva los va a rechazar. Entonces, el equilibrio no se va a alcanzar en una mezcla homogénea o cuando la misma cantidad de iones positivos estén de los dos lados. El equilibrio se va a alcanzar un poco antes, cuando la carga positiva sea lo suficientemente grande que ya no va a dejar que sigan pasando más iones positivos a lo mejor se pasa uno que otro, pero no en corriente total, ¿no? Entonces, el equilibrio no se le llama un equilibrio químico, sino se le llama un equilibrio electroquímico, porque depende de la química, pero también de la física, ¿no? Y no se alcanza, digamos, en cero, sino que se alcanza en un valor intermedio que depende de las concentraciones, pero también depende de las cargas eléctricas. A esto se le conoce como el potencial electroquímico. Muy bien. Entonces, de la química pasamos a la física. Hay que entender entonces cómo se dan como estos comportamientos eléctricos, ¿no? Y hubo unas personas que hace décadas trataron de hacer esta analogía del fenómeno que pasa aquí en la membrana con un circuito eléctrico. Haciendo esta analogía de que como la membrana es una capa no permeable o, ¿cómo se le dice? Aislante, se puede comparar o hacer análogo a un capacitador eléctrico. Y como los iones, sí dejan que haya corriente de un lado para otro, pero opone cierta resistencia porque a veces se cierran las compuertas o no deja que pase de a muchos, sino de a unos cuantos iones,
Entonces, esos canales iónicos se pueden hacer análogos a resistencias. Y este que tengo aquí en este dibujo es un circuito equivalente a cómo se comporta la neurona. Em, lo que sucede es que estas resistencias o estas compuertas, después se descubrió que el mecanismo que los abre y los cierra depende justamente del voltaje que tiene la membrana. A ciertos voltajes se abren las compuertas y a ciertos voltajes se cierran o se inactivan. Entonces, la explicación ahora ya comprendida de por qué se genera este potencial de acción es justamente a que cuando se supera cierto voltaje en la membrana, arriba de -40, aquí -70 era el potencial de reposo, arriba de -40, entonces justo eso coincide con la apertura de los canales de sodio. Es como si esta resistencia ahora dejara pasar mucha corriente. Como la corriente de sodio que empieza a entrar a la célula, porque había más afuera que adentro, empieza a entrar, empieza a generar que se aumente la carga y por lo tanto la diferencia de potencial, así que el voltaje de la membrana sube y sube y sube. Entre más canales de sodio entran, más sube el voltaje de la membrana. Pero curiosamente, cuando el voltaje de la membrana alcanza alrededor de los +40, +50 milivolts, entra en juego los canales de potasio, que ahora se abren y como había más potasio adentro que afuera, el potasio empieza a salir y empieza a regular nuevamente el voltaje o la carga que había para que se hiperpolarice o repolarice el voltaje hasta que salgan tantos sodios que incluso se vuelve el voltaje negativo o por debajo del reposo, salen tantos sodios que ahora se alcanza un voltaje en el que perdón, sale tanto potasio que ahora los canales de sodio se inactivan y se empieza a regular nuevamente las concentraciones dentro y afuera de la célula. Entonces, este proceso se da justamente porque los canales que permiten la entrada y salida de estos iones dependen de un cierto valor de voltaje, que en el sodio anda por ahí de los -40, en el potasio anda por ahí de los +50. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Por mí está bien. Si no, ¿Vamos bien? vamos bien. Sí, sí. Sí, es que esto es como, ¿cómo se dice? Como trabalenguas a veces. Entra sodio, sale potasio, ¿no? Y eso explica cómo se da un cambio en el voltaje, que al final de cuentas es lo que ya registramos o registran los médicos cuando nos hacen un electrofisiograma o electrocardiograma, ¿no? Están viendo la corriente que hay en las células que se generan por flujos transmembranales de corrientes iónicas. Eh, ¿Cómo lo hacen, por ejemplo, en un laboratorio? Entonces, ahora estamos metiendo un poco de conocimiento de ingeniería. Eh, en un laboratorio, lo que hacen es que la célula ya aislada, normalmente de un ratón, del cerebro de un ratón, se pone en una cajita esta de Petri, se pone en el laboratorio y en el microscopio, ese microscopio está conectado a una serie de electrodos y jeringas que le están inyectando soluciones de sales para que el medio en el que está la neurona haga que esta neurona siga como viva, porque sigue teniendo como los nutrientes que requiere para funcionar en su estado natural. Y se conecta a un electrodo que toca así de apenitas, toca la membrana de la célula y le atina ahí, es tan finito este electrodo, es normalmente hecho como de plata, toca la membrana de la célula, cubriendo unos cuantos canales, de hecho, buscas que, que, que atrapes unos canales, a eso se le llama patch clamp, y entonces succionan un poquito de la célula hasta que ésta se rompe y es como perforada por este electrodo que está de hecho dentro de una pipeta de vidrio muy delgadito. Y entonces la pipeta y la célula como que se fusionan, como que la pipeta chupa a la célula y le hace un hoyito y todo lo que pasa dentro de la célula empieza a pasar también a través de esta pipeta y siendo capturada esa señal por un electrodo. Entonces, mediante un proceso de feedback y de un amplificador, empiezan a registrar las corrientes que hay en esta neurona picada
y le empiezan a compensar con corrientes también iónicas para poder estabilizarla en un voltaje constante, ¿no? A ese método se le conoce como fijación de voltaje o voltage clamp, en el que ya tienen una neurona picada y están ahí midiendo su voltaje y su voltaje logran que sea constante. Si logran hacer eso y verlo con un amplificador y con una pantalla, un osciloscopio, pueden hacer experimentos del tipo, ¿qué pasa ahora cuando yo voy variando? Como ya tengo fijado el voltaje, puedo hacer este mismo experimento, pero para distintos valores de voltaje. Entonces, el experimento de voltage clamp es hacer variaciones de distintos voltajes a valores constantes, y como hay un electrodo ahí conectado dentro de la neurona, este electrodo registra el flujo de corrientes iónicas que se ven a través de la membrana. Entonces, si fijan el voltaje a tanto voltaje, a -60, ¿qué corriente iónica registra el electrodo? Si ahora lo fijan a -20, ¿qué corriente iónica registra el electrodo? Y así hacen unas curvas que le llaman curvas IB, en el que tienen una característica de cómo se comporta esta neurona en particular que están estudiando en función del voltaje, ¿no? ¿Qué quiere decir? A partir de qué valores se abren o se cierran los canales iónicos, ¿no? Hay una variable ahí importante que se le llama la conductancia, que también la estudian a través de estos experimentos. Y bueno, muchas otras cosas que hacen con los experimentos de voltage clamp. También existe la versión del current clamp, que es fijación de corriente, en el que voltean el mecanismo. Ahora fijan la corriente y lo que ven registrado es el voltaje, es decir, ven los potenciales de acción. Pero para eso no les puse ninguna imagen aquí. Al ratito les muestro en las simulaciones. Y bueno, todo esto solo es un ejemplo de cómo, para poder entender este modelo y explicarlo a alumnos de prepa, pues se tiene que pasar por todas estas disciplinas, ¿no? Desde la física, química, biología hasta ingeniería, para entender estos experimentos o cómo se miden estos experimentos. Ahora sí, las matemáticas, ¿no? El modelo de Hodgkin y Huxley es como un modelo clásico matemático para estudiar esta excitabilidad de las neuronas, y fue propuesto por estos dos personajes desde la década de los 40, 50, 1939 comenzaron a trabajar. Luego, por temas de la guerra, tuvieron que posponer su investigación hasta 1951, 52. Empezaron a publicar ya sus resultados, que fueron los que les dieron el Premio Nobel de Fisiología en 1963. Y es muy interesante los experimentos que hicieron Hodgkin y Huxley, porque no siendo matemáticos, no solo estudiaron cómo se daba este fenómeno de la propagación y la creación de potenciales de acción, sino que además, gracias a los modelos y a sus experimentos, dedujeron que existían estos canales iónicos. Es decir, en aquel entonces los microscopios no eran lo suficientemente finos para saber que había proteínas que atravesaban la membrana y que por eso había corrientes iónicas. Ellos lo dedujeron con sus experimentos y usando los modelos. Lo hicieron con registros en axón de calamar, que le llaman axón gigante de calamar. A veces hay una confusión porque por la traducción decimos axón de calamar gigante, pero no, se refiere a que el axón era tan grande en comparación del axón de otras neuronas, que permitía justo inyectarle electrodos de aquella época y hacer registros como los que les acabo de mostrar. El modelo que propusieron fue el modelo de ecuaciones diferenciales ordinarias, y más adelante hablaremos del modelo. Es también importante decir que, o no sé si ya lo comenté, que ninguno de ellos dos era matemático, sino que tuvieron tiempo en la guerra para aprender más herramientas para estudiar su problema, ¿no? Y creo que fue Huxley el que más aprendió matemáticas y fue el que ayudó a postular las ecuaciones, las cuales están justo aquí. Es un sistema de 4 ecuaciones diferenciales. Una es justo para el cambio en el voltaje, y lo que dice aquí es que el cambio en el voltaje se da debido principalmente a 3 corrientes iónicas, una para el potasio, otra para el sodio y otra que es una corriente Lick, que en esencia suma cualquier otros iones o las bombas de sodio-potasio, que no las he mencionado, pero que también son unas proteínas que están ahí involucradas, que regulan justamente
que todo regrese a su estado de reposo. Nada más que estas bombas de sodio-potasio necesitan consumo de energía, son bombas de ATP y la suma de estas tres corrientes más la corriente que se pudiera llegar a aplicar en un experimento o que venga de una sinapsis va a marcar cuál es el voltaje de la neurona. Eso es lo que está diciendo esta ecuación. Y las otras tres ecuaciones nos describen justamente cuáles son los mecanismos de activación, inactivación de estos canales iónicos y que tienen distintas tasas, distintas velocidades a las que se abren y se cierran, pero que todas ellas se abren dependiendo del voltaje y del tiempo. Y bueno, fueron Hodgkin y Huxley justamente los que a través de sus experimentos en el axón gigante de calamar propusieron que estos flujos iónicos se podían modelar haciendo una analogía con un circuito eléctrico. El circuito que les mostré hace rato también fue una propuesta de Hodgkin y Huxley. Y bueno, en la práctica, ¿cómo estudiamos estas ecuaciones? Pues como es un modelo de 4 dimensiones, obtener sus soluciones analíticas no solamente es complicado, sino que a veces no sirve de mucho. Y más bien lo que hacemos es estudiar su, eh, ¿cómo se llama? Su dinámica cualitativa o resolver numéricamente este sistema y mediante el uso de software o de código de programación como Python, podemos introducir tal cual estas 4 ecuaciones, resolverlas usando el método de Euler o el método de Runge-Kutta y tener aproximaciones de las soluciones que justo reflejan gráficas como estas, ¿no? En donde ya podemos ver varios potenciales de acción que se generan cuando agregamos un estímulo o una corriente aplicada en forma de escalón o de, ¿cómo se le llama? Como de paso, ¿no? Espera. Y lo interesante de poder hacer estos modelos en la computadora y ver las simulaciones que podemos plantearnos, modelos que a lo mejor en un laboratorio no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil agregar estímulos escalonados donde la amplitud de la corriente vaya variando en un mismo experimento y que en tiempo real podamos ver cómo va cambiando con estos estímulos los disparos. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver un estímulo que está debajo del umbral que no genera ningún disparo o potencial eléctrico en la neurona, pero que si el estímulo es un poquito más grande en amplitud, podemos ver que hay un único disparo y si seguimos creciendo la amplitud de este estímulo, se generan cada vez más disparos. Eso es algo que sí se puede hacer en un laboratorio, pero plantear este experimento puede ser muy costoso, muy tardado, muchos ensayos y errores. En cambio, en una computadora, aunque también hay muchos ensayos y errores, el costo económico, pero también en costo de vidas animales, pues se reduce considerablemente, ¿no? ¿Qué hacemos los matemáticos que nos metemos a trabajar en esto? Pues más allá de estudiar las simulaciones numéricas para ver cómo disparan muchas neuronas, pues tratamos de comprender el fenómeno desde la perspectiva de la dinámica o el análisis cualitativo. Bajo qué valores de los parámetros del modelo estaremos en una dinámica que se podría llamar de disparo de excitabilidad o en una dinámica de reposo donde no hay disparos, o en una dinámica de bursting o disparos de ráfagas, como las que se muestran aquí en esta gráfica de acá o las que se mostraron aquí. Entonces, tratar de comprender el sistema como un espacio de parámetros donde para ciertos parámetros hay dinámica excitable o no hay, o dinámica de ráfagas, pues es una herramienta que puede ser útil para la ciencia, en particular para quienes estudian la excitabilidad o los disparos de las neuronas, que es básicamente todos los campos de la ciencia se centran en esto, en la electrofisiología, incluyendo las áreas que estudian redes neuronales biológicas, pues justo lo que buscan con modelos más sencillos que le llaman spiking neurons, tratar de modelar neuronas que están conectadas en una red o en pequeñas redes o circuitos que le llaman, donde cada una de estas neuronas tiene su propia dinámica de disparo y cómo la sinapsis que tienen entre ellas puede generar pues comportamientos similares a los que pasan en el cerebro, ¿no? No tanto enfocado a aplicaciones de inteligencia artificial o de machine learning, sino
a tratar de entender cómo se comporta en un ejemplo pequeño la sinapsis y las redes neuronales biológicas. Em, ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Vamos bien? Bien. Bueno, mi experiencia en el programa de Jóvenes hacia la Investigación. Justo en este ciclo asesoré a unos alumnos de sexto año en eso, en explicarles que con matemáticas sí podemos hacer experimentos mediante el uso de modelos y simulaciones en computadora. Y un poco pues tuvimos que pasar por todos estos procesos educativos, ¿no? De física, química, biología, ingeniería, y tuvimos la fortuna de poder asistir al Instituto de Fisiología de la Célula, ahí en CEU, y llevé a mis alumnas a que vieran como un académico de allá, que está en el laboratorio, les mostrara el experimento de patch clamp. En el microscopio y viendo la computadora y explicándoles todos estos procesos de ingeniería que a veces hay que resolver analógicamente, y pudimos obtener registros como estos que están aquí en la izquierda, eh, en el que justo es un experimento justamente de voltage clamp, donde están variando distintos valores del voltaje y se ven ahí registradas las corrientes. Me parece que en este caso eran corrientes de sodio. Y bueno, ahí hay un poco de ruido, es normal en cualquier laboratorio. Este también es un artefacto que el profesor que nos estaba explicando omitió ponérselo. Es un filtrado de señales para que no se vea tan grande este pico de aquí. Y posteriormente, usando los modelos con mis alumnas, vimos que podíamos replicar los parámetros que nos había dado este académico y ver más o menos la misma imagen, pero en simulaciones en Python, ¿no? Aquí vemos que justo el artefacto no quedó registrado porque estos picos que están en el experimento real son unos picos como artificiales, ¿no? Que son por un error de medición, no tanto porque sucedan corrientes así. Las corrientes se ven más bien de este modo en la teoría, ¿no? En la teoría que se está usando para representar estos modelos computacionales. Y bueno, pues también parte del proyecto de Jóvenes hacia la Investigación es hacer una exposición de carteles. Las alumnas expusieron su cartel enfocado mucho al proceso. Ellas se fueron mucho por la línea ética, ¿no? De que gracias a los modelos se matan menos ratoncitos. No les fue muy bien porque justo le tocó como sinodal una maestra bióloga que les dijo, no, pero pues es que se tienen que matar ratones, no hay de otra, ¿no? Yo estoy a favor de que se ocupen ratones en la ciencia, y pues ya como que no pudieron argumentar mucho mis alumnas, hasta que pudimos ir aquí al laboratorio de fisiología y justo pues en la discusión comentábamos que el simple hecho de sacar la neurona del organismo vivo y ponerla en un laboratorio ya es un modelo, ¿no? Sí estás viendo la realidad, pero, pero como caricatura, porque estás viendo una parte de la realidad nada más, ¿no? Es un modelo al final de cuentas, y los modelos matemáticos y computacionales, pues sirven, a lo mejor no son tan confiables o a lo mejor se tienen que pulir más, pero al menos puedes sacar deducciones que en el laboratorio a lo mejor tuviste que sacrificar muchos ratones para llegar a una deducción simple que una simulación la pudo haber hecho en un solo ensayo. Y pues creo que eso es todo lo que les quería compartir. No sé si tengan alguna duda y espero que más o menos haya quedado claro mi idea. Pues muchas gracias, Roberto. Está abierto el micrófono para los que deseen, ¿no, Clara? Sí, Hacer sí. preguntas, comentarios, Hay compañeros. hay una pregunta a ver, una mano levantada de Galaxy dice. A ver, adelante. Hola, maestra, ¿cómo están? Ah, José, ¿cómo estás? Yo primero, quería, pues, felicitar al maestro. Le quería hacer un comentario. Fíjate que yo cuando estuve en el CIMBESTAF, estuve haciendo unos trabajos de circuitos integrados y ahorita por toda la información que dio, pues veo que hay una infinidad de información de todo lo que se debe a las aplicaciones de la física y vi algunas gráficas de curvas
capacitancia contra voltaje y de corriente contra voltaje, que tiene que ver en todo lo de las aplicaciones a circuitos MOSFET o como a circuitos de placas paralelas. Y me acordé precisamente que exacto, ahí las tienes. Exacto, ahí las tienes, las medidas de capacitancia y corriente contra voltaje, precisamente para tratar de ver las propiedades dieléctricas de un material. Y Sí, entonces yo me preguntaba, cómo este tipo de información, que no es nada asequible para chavos de bachillerato, con qué tipo de información a nivel de bachillerato le podrías dar. Porque, por ejemplo, a mí me viene a la mente el concepto de constante dieléctrica. El concepto de constante dieléctrica es bien importante precisamente para tratar de ver muchas de las cosas que tú estás platicando, y ese tipo de cosas se pudieran platicar a nivel de bachillerato. Yo a veces veo que en los cursos de física no toman la información precisamente para tratar de darle la importancia a conceptos tan importantes como las estructuras MOSFET, que precisamente fueron motivo de 2 premios Nobel. Entonces, cuando ve uno todo este tipo de información, o sea, ¿cómo le dices a un chavo de bachillerato también que todo este tipo de información, muchas de las veces por todas las gráficas que pusiste, implicitan funciones especiales y muchas más cosas de esas? Entonces, yo nada más quería comentar ese tipo de cosas, profesor, porque precisamente para tratar de hacer gráficas que tengan que ver con la capacitancia y el voltaje y la corriente y el voltaje, uno puede platicar a nivel de bachillerato solamente la pura constante dieléctrica. Gracias, profesor. sí, gracias, maestro. Sí, en efecto, son conceptos que ni cuando estudiamos la licenciatura a veces nos cuesta entender bien qué es la carga, qué es la corriente, qué es la diferencia de potencial. Ahora en la prepa, y desconozco bien el temario de física, me parece que en sexto sí llevan un poco de circuitos, pero sí son temas que son por un lado muy interesantes, por el otro pocas veces se ven a profundidad a nivel bachillerato, ¿no? Bueno, ¿tienes otra pregunta del profesor Eduardo Osornio? Adelante, profesor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Profesor Roberto, felicidades, está excelente el proyecto, muy interesante. Gracias. Algo que me llamó la atención para atender a esta conferencia definitivamente es la aplicación de las matemáticas, este tipo de proyectos vinculado principalmente a los alumnos de bachillerato. Entonces, Um, para mí me ha sido bastante complicado el poder conseguir materiales de aplicaciones prácticas que llamen la atención del estudiantado y dos, que les sean útiles para su vida profesional, académica, para su día a día, cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque tengo la certeza que cuando nosotros hacemos aplicaciones de los conocimientos, es más fácil para el alumnado que ellos comprendan y también como valor agregado que ellos se quiten ese prejuicio de que las matemáticas es su enemigo en las escuelas. Una muy mala percepción que se tiene por generaciones de la materia, de la asignatura. Mi pregunta para ti sería, ¿tienes alguna recomendación de bibliografía, de portales en internet, cosas por el estilo, que puedas compartir para que nosotros podamos replicar con nuestros alumnos de nivel bachillerato? A eso me refiero. ¿Contarás con algo? No, desafortunadamente sí, o sea, sí hay material, pero es muy poco el que se escribe justo para un nivel, bachillerato. Y yo creo que parte del el mayor reto que justo tuve en este año en el que implementé este proyecto por primera vez es justo cómo hacerlo, acercarlo, ¿no? Que sea interesante, creo que eso no me costó nada, porque creo que si bien muchos alumnos tienen ese rechazo hacia las matemáticas o sienten que no son buenos o que no les gusta, normalmente, o por lo menos a los de sexto año,
sí tienen ya una materia favorita que es biología, química o física, entonces de pronto eh, centrarnos más por la aplicación de biología matemática. eh, Sirve para atraerlos y se mostraron bastante interesados, pero luego ya acercar los conceptos, como esto que comentaba el otro maestro el maestro José, ¿no? De, del circuitos, pues no es tampoco tan fácil de explicar en un ciclo escolar, ¿no? Pero sí hay material, no lo tengo yo a la mano, creo que sobre todo en biología matemática tenemos bastantes aplicaciones a modelos también de poblaciones, ¿cómo se llama? De infecciones, ¿no? De pues sí, de estos estudios que se hicieron para las pandemias, ¿no? En biología matemática tenemos varias aplicaciones que no son tanto como de libros, sino que son de que de verdad son datos que se sacaron de estos estudios de pandemia, modelos que se usaron tanto en el mundo como hasta en México, el doctor que estuvo de moda en aquel entonces, Gatell. Entonces, em, si hay material, tendría que buscarlo. Yo creo que podría buscar material parecido a esto, que sea multidisciplina o aplicaciones de las matemáticas y compartirlo. Creo que es parte de mi interés justamente como profesor nuevo en la prepa, buscar este tipo de contenido y acercarlo los libros de texto tienen muchas aplicaciones también, pero justo no profundizan, ¿no? O sea, como que es solo como ejemplito, ¿no? Vamos a hacer un problema con este ejemplo, ¿no? Pero creo que es más fácil enseñar cuando tú partes del problema y del problema se empiezan a derivar las herramientas matemáticas. Exacto. Listo. Muchas gracias, profe. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo quería comentarle al profesor Eduardo, pues justo esa es la idea de este seminario, dar ideas de cómo podemos abordar las matemáticas a nuestros alumnos. Le voy a poner en el chat nuestra página en donde todas estas sesiones están grabadas. Tenemos sesiones de arte, de deporte, de biología, muchísimas cosas. Entonces, ahí podría tener alguna información sobre esto. Entonces, ahí está puse en el chat nuestra página y en la parte de actividades académicas está el seminario. Tenemos este seminario desde el 2020, entonces tenemos muchísimas pláticas ahí grabadas. Excelente. Muchas gracias, maestra. Y están invitados, además, Claro, extiendo esto, están claro. invitados a colaborar, aunque no estén aquí en el seminario, si tienen ganas, estamos aquí para eso, pues, para Ujú. tratar de fortalecer esta colaboración académica. Y este es un medio de compartir también el que nos está dando ahorita Clara, de compartir información de interés para todos nosotros. Bueno, ¿algún otro comentario, algo, Hay una pregunta José? en el chat. Ah, ok. Ajá. Ah, sí, sí, sí. Que si hay algún experimento casero que podamos realizar con los alumnos de prepa, sin matar animalitos. Sí, yo creo que algo que quería hacer y que justo ya no me dio tiempo en el proyecto era por lo menos esta parte del flujo transmembranal, de cómo los iones se mueven de un lado al otro. Se puede hacer en una práctica de laboratorio, ¿no? eh, con un recipiente con agua y buscar algo que funcione como membrana y a lo mejor hacerlo con tintes, ¿no? Tinturas de color azul y rojo y ver cómo se da justo esa difusión de concentración. Pero la parte eléctrica, pues sí sería un reto como agregarle algo que tenga carga eléctrica para que podamos ver que ese equilibrio no se da exactamente a la mitad, sino antes o después, ¿no? Creo que la parte del flujo transmembranal es algo que se puede hacer en una buena práctica. Yo justo no lo implementé porque no pude resolver esta parte de cómo los alumnos van a ver que la parte eléctrica sí afecta y necesitábamos multímetro y todo eso. Y, y ya, porque pues hacer un experimento de patch clam, pues sí requiere mucho más equipo y pues sí, justo sacrificar este tristemente ratoncitos. Bueno, Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? Perfecto. A ver, yo quisiera hacer un comentario, si a nadie más, eh, sobre
por ejemplo, veo que el modelo de Hodgkin, ¿no? Ajá, es es con un sistema de cuatro ecuaciones diferenciales, pusiste ahí, ¿no? Ujú. Sí. Exacto. Y a lo mejor esto es un poco complicado, Roberto. No habría forma de, toda vez que es un modelo, tratar de crear el equivalente, pero a tiempo discreto. Es decir, que estos, que estos pasos de iones se den, digamos, a tiempo discreto, ajá, en una dirección u otra. Y a lo mejor eso podría llevarte a un modelo más sencillo, donde las ideas se mantengan, ujú, pero Ujú. sea más tratable incluso para alumnos que no han llevado un curso de ecuaciones diferenciales, etcétera, etcétera. Pero que la idea del problema esté siempre por detrás, ¿no? Y que sea una forma nada más de ver también cómo se hace un modelo, ¿no? En fin, eso no sé si tú conozcas si ya hay algo así o creas, o a lo mejor ves que no es factible, etcétera. Bueno, eso te lo dejo ahí si quieres comentarlo. Y la otra cosa es que también se me ocurrió que podrías a lo mejor, no sé si haya, porque no conozco el tema, estrictamente hablando ya de, de este movimiento de iones, el, si se podría eh, modelar a través de procesos de difusión, no de una difusión totalmente random, ¿no? Ujú. Sino como tipo quimiotáxico, por ejemplo, o quimiotáxico, donde de, el gradiente que el movimiento sea en términos de un cierto gradiente determinado por las concentraciones, por ejemplo. Eso ya es ese ya es otro nivel, pues, pero no sé si haya ese tipo de puntos de vista o de modelación del fenómeno. Sí, sí, Esa es una pregunta ya. La otra era una propuesta de tratar de, ujú, y esto es sí. una pregunta. Sí hay modelos discretos y justo Ah, se para estudiar este problema desde el punto de vista cualitativo, ¿no? No tanto exacto. cuantitativo. Y creo que sí puede ser aterrizable a alumnos de prepa porque justo no tienes... con los alumnos que trabajé este proyecto no les costó un poco porque como ya llevaban, eran de área uno, llevaron cálculo diferencial conmigo, entonces entendieron lo que es la derivada, la integral, la antiderivada. Entonces es fácil describirles y decirles que es una ecuación diferencial, una igualdad que tiene derivadas, ¿no? Y Ujú. resolverlas, encontrar la función. Entonces creo que no les espantó tanto el tema de que sea ecuaciones diferenciales, a pesar de que no es algo que esté en los temarios de Mate 6, ¿no? Sí. Pero sí. ¿Perdón? ¿Se te fue la voz o algo pasó? Sí se parece Ah, que, no sé si se... Experimento es lo que salió tal cual Ah, en el modelo, ¿no? ¿sabes qué? ¿Podrías Pero repetir lo último? Discúlpame, Roberto, porque se te fue la voz. sí, 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 No te ya vi que escuché. salió el mensaje. Sí, que los modelos discretos para el análisis cualitativo sería más fácil de comprender y más visual, ¿no? Cuando hay excitabilidad, cuando no. Pero a lo mejor ya no lo podríamos llevar a un ejemplo como el que les mostré cuantitativo, donde tenemos las gráficas de laboratorio y las gráficas de la computadora y que podamos decir, ah, sí, sí, son iguales, ¿no? Eso lo perderíamos quizá un poco, pero ganaríamos simplicidad, yo creo, ¿no? Para aterrizarlo con los alumnos. Y sobre las ecuaciones diferenciales, sí, lo interesante del modelo de Hodgkin y Huxley es que es el precursor de los modelos de neurona, ¿no? Son los primeros que hicieron modelos y a pesar de que todavía después de 80, casi 100 años, después seguimos utilizándolo, pues ya hay muchas generalizaciones y modelos más, sofisticados. Y incluso hay modelos más desde el punto de vista físico, ¿no? Justo del gradiente. También hay modelos de difusión con ecuaciones diferenciales parciales, Exacto, ¿no? sí. Oh, Y con principios de termodinámica o principios justo de electroquímica
justo el modelo el que yo estaba usando, que era el de Marco Herrera, justo Sí. no es el de Hodgkin y Huxley, sino que viene de una deducción más física todavía, ¿no? Que se puede ver que el modelo de Hodgkin y Huxley es un caso particular de este modelo de Marco. Y también decir que en realidad las deducciones de las ecuaciones de Hodgkin y Huxley pues salieron así a la vieja usanza de ingenieros de la época, ¿no? O sea, como ajustes, hay cosas que no pudieron explicar realmente por qué lo hicieron así, ¿no? Vieron los datos y ajustaron una función a los datos, por eso queda ahí una potencia de grado 4 en alguna parte. Entonces, es un modelo básico, clásico, pero el valor que tuvo es uno que se sigue usando todavía, a pesar de que ya hay modelos más sofisticados o más fáciles de entender, o de menos dimensiones incluso. Y dos, que gracias a ese modelo, ellos pudieron deducir cómo se comporta la realidad de la célula, porque antes no sabían que existían los canales iónicos y antes no sabían que habían las bombas y no se podía explicar bien por qué había potenciales de acción. Incluso ellos fueron los primeros que registraron un potencial de acción, ¿no? Entonces, por eso es clásico este modelo, porque como que estaban ellos a ciegas y con ecuaciones matemáticas pudieron obtener varias verdades o varios conocimientos. Y ya las ecuaciones se han ido sofisticando, pero se sigue rescatando como el valor o, ¿cómo se dice? Sí, el mérito que tuvieron estos personajes. Gracias. Mira, nada más, no me quiero quedar aquí tampoco quitando la palabra a los demás, pero es que sí me parece muy interesante, pues, la idea de acercar a los estudiantes a un nivel de preparatoria, a este tipo de cuestionamientos, de cuestiones, pues, me parece que vale mucho la pena, por eso insisto. El, yo creo que se podría, no sé, pues voy a insistir con la parte discreta ahorita porque ya me contestaste que con los movimientos, con los modelos difusivos también se han tratado, pero ese es otro nivel todavía más complejo, ¿no? Ujú. Para estudiantes de prepa. Sí, Pero la ventaja del tiempo discreto, yo digo, es como un paso inicial, donde tú acostumbras eh, al estudiante al fenómeno. El fenómeno es el que pasa con la neurona, ujú. Con ese paso de iones. Ese es el fenómeno. Los acostumbras y les vas mostrando, esa es mi idea, a través de un modelo más sencillo, ujú, cómo puedes retratar eso y qué es lo que no puedes retratar con eso. Y por lo tanto, y así vas incrementando el nivel de complejidad, pero él se va adentrando en el fenómeno. No sé si me explico. ujú, Exacto, esa es digamos, por lo que te hago esta, esta pregunta o más bien esta propuesta de buscar modelos de ese tipo. Ajá. Ahora, creo que se podría ujú, hacer un sistema acoplado a tiempo discreto con, como el que muestras aquí ahorita, como es lo que estás mostrando ahorita, en este momento, ajá, en la pantalla, este, y, y la construcción misma del modelo que sea con la participación de los estudiantes. ya, Porque manejar ideas de sumar, multiplicar, la raíz cuadrada, etcétera, como que puede ser mucho más sencillo, ¿no? Ujú. Digo, claro. como primeros pasos, nada más, pues. Este, por lo, pero por lo demás me parece muy interesante y estaría dispuesto a platicar contigo sobre esto cuantas veces quieras, por si a mí en particular me interesaría, pues, más bien platicar contigo. Sí. Sí, no, Ajá. gracias. La verdad no lo había pensado así, pero sí, sí es una muy buena idea. Y sí, yo creo que sí lo estaré buscando Sí, para avanzar. platicamos. Sí, Ujú. Y aquí también con Marco trataremos de. sí, muchas gracias, Bueno, doctor. muchas Muchas gracias gracias. a ti, al revés, muchas gracias. No sé si haya más comentarios o preguntas. A ver, no sé si hay en el chat. Bueno, Que no. pues aquí en el chat nada más a todos les pareció muy interesante. Interesante y Ya lo muchas pasamos al gracias. costo. No, yo creo que sí estuvo muy bien. Muchas Sí, gracias, Roberto. Te agradecemos tu Gracias a ustedes, gracias a todos. participación. Y a muchas todos gracias. les seguimos recordando también que pues, las puertas están abiertas
y que sigan pendientes a través de esa dirección que les puso ahí también de nuestras noticias, que les puso Clara. Ujú. Ujú. Y, y pues ya, gracias. Ya. Ya, pues De muchas mi parte gracias, es todo. gracias. Gracias, profesor Roberto, gracias a todos. Y nos vemos la próxima sesión, será el 21 de abril. Muchas gracias a todos. Chao, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye. Bye, maestra Clara. Hasta Hasta luego, profesor luego, José. Galaxy. Galaxy. Es que no